¿Cómo Bienvenida. estás, José Vicente? Gracias nuevamente por la invitación. Un compromiso. Estamos a 29 días de las elecciones. ¿Qué se te ocurre decir en este momento a propósito de esto? Tendencia irreversible, un pueblo comprometido con una gestión, con un presidente y con un líder revolucionario, ¿Qué más? resteado con el proceso que lideriza Chávez y convencido de que tiene que defender ese proceso y esos logros tanto con el voto como con el apoyo irrestricto a su líder. Esa es una opinión sobre un sector del país y sobre la oposición. La oposición, yo siempre he dicho, bueno, lo sabemos todos, lo único que lo mantiene unido es el deseo de sacar del panorama político al presidente Chávez. Entonces esta oposición yo no diría que está resteada con su líder ni con su candidato, sino está resteada con un deseo irracional de sacar del espectro político a Chávez a como dé lugar, independientemente del candidato que ellos tengan. Por cierto, a propósito de la utilización del término irracional, tú escribiste un artículo en Últimas Noticias, la columna que tienes semanalmente allí, titulado Amuay y el cálculo racional. ¿Cuál es el cálculo racional? Primero vamos a hacer como una suerte de introducción. Yo me sentí muy afectada espiritualmente con el manejo que los sectores políticos de oposición, el manejo comunicacional hicieron de esa tragedia que era Muay. Y bueno, como todos los venezolanos y venezolanas, pensé en la tragedia, pero como yo también soy analista de medios, y yo inmediatamente dije, esta gente está haciendo un cálculo racional, o sea, un cálculo por encima del dolor, de la muerte, de la desolación, de lo que supuso la tragedia. El cálculo racional era cómo yo me aprovecho de la muerte, de la explosión y de la tragedia para ganar puntos electoralmente, para incidir negativamente en el voto a Chávez y captar esos votos para mi candidato. Y ahí creo que hubo un cálculo racional en el manejo de la información. Hubo titulares que decía todo se acabó, todo se derrumbó, el fin de Venezuela, no hay más nada. Y yo ahí inmediatamente dije, bueno, este fue un cálculo supuestamente racional que hizo los sectores de la oposición y los medios que expresan a la oposición, pero que no contó con aspectos irracionales de este proceso. Uno de los aspectos irracionales o subjetivos o afectivos de este proceso es la solidaridad del pueblo venezolano ante tragedias nacionales e internacionales. Otro aspecto subjetivo es la conexión mágico-carismática del pueblo con el presidente Chávez y la humanidad inmensa de Chávez para tratar con las víctimas de la tragedia. Eso no contaron con eso. Y dejaron también de lado otros elementos menos subjetivos, como fue el manejo comunicacional que hizo el gobierno de la tragedia de Amuay y el manejo logístico, la celeridad con que atacaron el incendio y también las ofertas materiales que se le hizo a los deudos y a las víctimas, a los familiares de las víctimas. Esos fueron elementos que este cálculo racional no toma en cuenta. Yo creo que la oposición de este país, de otros países, está esperando un suceso como el de Atocha en España, que afectó aparentemente en una relación directa de causa y efecto, afectó el voto de los españoles y ganó Zapatero. Y eso se ha hecho como una suerte de tesis político-electoral en el mundo, y aquí se está esperando y jugando a algo así, como aquella tragedia en España. Y yo creo que inmediatamente se pensó que Amuay era el momento político de captar para el voto en la tragedia. Fíjate que eso que tú dices lo recoge una encuesta hecha posteriormente a la tragedia. En esa encuesta en Caracas, el presidente Chávez obtiene el 56.2% y el candidato Capriles 25,7%, después de la tragedia. Después de la tragedia. Y en Falcón, donde fue la tragedia, Chávez obtiene el 59,7%, es decir, casi 3 puntos más. Y Capriles baja al 8,5%. En el sitio de la tragedia. Bueno, Exacto. ahí entonces se cumple exactamente el análisis que yo hice, de que ese cálculo que aparentemente era racional, no contó
con la venezolanidad, no se conoce al venezolano. Hubo un desconocimiento de la afectividad, de la subjetividad, hasta del mismo voto del venezolano. Eso es una constante últimamente en el país, ¿no? Es una apuesta a que se caigan puentes, es una apuesta a que las lluvias destruyan autopistas, es una apuesta a que explote Amuay, hay una apuesta a que sucedan fenómenos que se puede puedan decir que la atribuir. oposición marcha en sentido inverso a como marcha la opinión pública. De espaldas Más completamente, sí. completamente. Yo creo que, yo siento que tienen un candidato fabricado, producto de un marketing político, pero con un discurso desafectivo sería el término que yo utilizaría, no es un discurso que conecte, y este es un pueblo que se conecta con sus líderes y que se ha conectado con Chávez desde que Chávez dio el golpe de Estado o asonada militar, como tú lo quieras dar. Aquel famoso por ahora marca el nexo carismático de Chávez con gran parte del país. Las encuestas. Tú como analista, bueno, no sé, eres encuestóloga o no eres encuestóloga, las magnificas, las ubicas en su No, real yo no las magnifico. Yo significado. creo que en Venezuela y en el resto, en México sobre todo, las encuestas y los encuestadores se han convertido en unos importantes actores políticos, como lo son los medios y los comunicadores sociales hoy día, unos actores políticos importantes. Las encuestas, bueno, hacen una suerte de clic y detienen el tiempo y te dicen, en este momento, así está la opinión pública como tal. Sin embargo, tú puedes sesgar los resultados de acuerdo a cómo tú formules las preguntas. Igual puedes sesgar los resultados o dirigir los resultados en la manera que pongas las alternativas de respuesta. ¿Cuáles son las alternativas? A veces tú no te sientes identificado en las 4 alternativas de respuesta y tú dices, bueno, me parezco más a la B, vamos a decir la B. Las encuestas también pueden jugar con el diseño muestral. Yo puedo solamente ir a sectores de clase media alta, o puedo ir solo a un barrio, o la puedo hacer por teléfono. Entonces yo no estoy incorporando toda la multidimensionalidad del voto de hombres y mujeres venezolanos. De manera que hay muchas maneras, muchas formas de obtener unos resultados en las encuestas que no necesariamente son los reales resultados. Las encuestas además son producto en su mayoría de una relación clientelar. A mí me contrata un cliente para que yo le mida X cosa. Y las encuestas también pueden trabajar con el público segmentado, como un segmento publicitario prácticamente. De manera que yo creo que hay encuestas más atinadas que otras, pero no necesariamente la encuesta te está marcando la realidad exacta del voto en Venezuela actualmente. Las encuestas están sometidas en México, salvando las distancias entre Venezuela y México, las distancias de todo tipo, en cuanto a violencia y en cuanto a corrupción política que hay allá. Pero las encuestas en este momento en México están sometidas a un profundo análisis por el papel tristísimo que desempeñaron en México. Ahora, ¿no te llama la atención que todas las encuestas profesionales, más o menos serias, ¿no?, con las cuales han trabajado incluso sectores de la oposición hoy en día, coincidan en darle una ventaja importante al presidente Chávez? Porque yo creo, por eso fue cuando tú me dijiste a menos de un mes, ¿o cuánto de las elecciones? Sí, 29 días de las elecciones. Yo te dije tendencia irreversible. Hay una tendencia irreversible. Todas las encuestas demuestran que hay una brecha entre el candidato de oposición y el candidato Chávez. Pero ¿por qué las encuestas no coinciden en la brecha? Porque hay encuestas que dicen que 5% por debajo, 5% por arriba, 12, 15, 20, 30. Allí está el manejo que la encuesta hace de su diseño muestral, del diseño de las preguntas, etcétera, que en muchos casos tiene intenciones políticas. Los indecisos, ¿no? Ese es un dato que está sometido a interpretaciones, ¿no? Claro. Por ejemplo, una encuestadora decía que Capriles pasaría a tener la ventaja porque una mayoría determinante de los indecisos se inclinaría hacia él. La última encuesta, hecha por Data Analysis, que por cierto no tiene ninguna relación ni con el gobierno, ni con el sector social y político que representa el gobierno, le dice todo lo contrario. Dice que los indecisos se inclinan más bien a favor del presidente Chávez. 7% a favor de Chávez, 3% a favor de Capriles.
Yo no me atrevería a interpretarlos de los indecisos, pero sí creo que hay en ciertos sectores sociales, hay una suerte de estigma si tú dices que vas a votar por Chávez. Entonces, en muchos casos, ese voto chavista, en ciertos sectores sociales, ciertos sectores profesionales, ese voto chavista todavía es un voto medio oculto por el estigma que supone decir voy a votar por Chávez. Yo creo que en este país hay grupos económicos que han mejorado. Hay sectores sociales que han mejorado económicamente, han mejorado, aquí hay inclusión política, cultural, social, en vivienda, pero yo creo que ahí los sectores medios han disfrutado de bienes materiales y espirituales de la cultura en esta gestión del presidente Chávez. Sin embargo, en ciertos sectores, sectores medios, medios altos, hay un estigma en decir que tú vas a votar por Chávez. ¿Pero tú no crees que hay algunos sectores allí que empiezan a tomar conciencia de eso que tú dices? Por eso se refleja de esa manera en una encuesta. Es posible que, primero porque yo creo que se han beneficiado. Yo creo que hay un cálculo que tiene que ver con una relación costo-beneficio. Yo me estoy beneficiando con Chávez. Yo, un sector medio, medio alto, profesional, me estoy beneficiando con Chávez. Yo no voy a votar en contra de una gestión que me ha beneficiado. Ahí hay un cálculo racional de costo y beneficio. Y puede también haber una decisión que tiene que ver con compromiso político con la gestión también, que no es la relación costo-beneficio. Pero yo creo que esa es la tendencia electoral oculta de esos indecisos que no se atreven por miedo al estigma a decir exactamente por quién va a votar. Y cuando estén solitos con su voto, pues tomarán la decisión. Bienvenida. ¿Cómo estás, José Vicente? Gracias nuevamente por la invitación. Un compromiso. Estamos a 29 días de las elecciones. ¿Qué se te ocurre decir en este momento a propósito de la tendencia irreversible? Un pueblo comprometido con una gestión, con un presidente. Primero vamos a hacer como una suerte de introducción. Yo me sentí muy afectada espiritualmente con el manejo que los sectores políticos de oposición, el manejo comunicacional hicieron de esa tragedia que era Moai. Y bueno, como todos los venezolanos y venezolanas, pensé en la tragedia, pero como yo también soy analista de la oposición, yo siempre he dicho, bueno, lo sabemos todos, lo único que lo mantiene unido es el deseo de sacar del panorama político al presidente Chávez. Entonces esta oposición yo no diría que está resteada con su líder ni con su candidato, sino está resteada con un deseo irracional de sacar del espectro y con un líder revolucionario. ¿Qué más? Resteado con el proceso que lideriza Chávez y convencido de que tiene que defender ese proceso y esos logros tanto con el voto como con el apoyo irrestricto a su líder. Esa es una opinión sobre un sector del país y sobre la oposición. Político a Chávez a como de lugar, independientemente del candidato que ellos tengan. Por cierto, a propósito de la utilización del término irracional, tú escribiste un artículo en Últimas Noticias, la columna que tienes semanalmente allí, titulado Amoay y el cálculo racional. ¿Cuál es el cálculo racional?